para comenzar, no podemos comprar los milagros de Dios con dinero. No porque nosotros diezmemos, no porque ofrendemos, no porque demos o pactemos, vamos a comprar o vamos a torcerle la mano a Dios. Así es. Así, es que yo así me imagino, como que, hey, te voy a dar esto, pero Dame el milagrito. hey, Dios no es corrupto, men. Exacto. O sea, no se vende por dinero. O sea, ¿qué es lo que le dijo Pedro a Simón que quería comprar el don de Dios? El que quería, sí, le dijo, tu dinero perezca contigo. Exacto. Tremendo. Somos gente de iglesia, hablando cosas de iglesia, Biblia, liderazgo, preguntas y respuestas, entrevistas y mucho más. Gente de iglesia, el podcast. ¿Qué hubo, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gente de Iglesia Podcast. Esto es Gente de Iglesia. Hablando cosas de iglesia. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, fíjate, bendecido. Acércate un poco ahí. Agradecido con Dios por lo que ha estado haciendo en nuestra vida, en los resultados que hemos estado viendo esta semana, cosas buenas, cosas positivas de parte de Dios y en bendición, pues, gracias a Dios, echándole ganas. Dios es bueno, man. Dios es bueno. Dios nos ha bendecido. Para la gente que nos mira a través de la televisión, sí, a la gente que nos mira a través de las redes sociales, a través de YouTube, estamos en Honduras, ya estamos saliendo en Honduras. En Honduras, ¿quién lo diría? Man, esto como que el Señor está abriendo puertas. Dios nos está sorprendiendo de diferentes maneras para llevar la palabra del Señor y el programa pasado nada más estábamos celebrando porque ya estábamos aquí en California, por primera vez en California, transmitiendo y todo el programa. Pero hoy en este segundo, digamos, en el siguiente episodio, este episodio, pues estamos celebrando también que no solamente en California estamos, sino que también en Honduras, en el departamento de Olancho, en Canal 40, Omega TV. Así que va la gente de Honduras que viven allá en el departamento de Olancho, vayan ahí a poner el canal. Estamos los sábados a las 10:30 a.m. Y también aquí estamos en California en el canal 5611. Los días jueves. Los jueves a las 5. A las 5 de la tarde, amén. Así que también les vamos a compartir el link para que lo puedan ver a través de su teléfono celular, ¿verdad? Sí, para aquellas personas que no lo pueden ver en la televisión y que sean parte de esta bendición. Amén. Amén. Sí, no, está bien, man. La verdad es que me emociona esto, la verdad. Sí, emocionante. No lo pensábamos, quizás. Te cayó la cipota, ¿eh? No lo pensábamos. Estamos en el parque. Sí, acostumbramos a grabar nuestros podcasts aquí en el parque y de vez en cuando vemos gente que... Unas burradas que pasan detrás de cámara, que solo nosotros podemos ver. Sí, así que no, estamos aquí, hermanos, listos para platicar, conversar sobre un pasaje de la Biblia que es uno de los pasajes más muy importante. Más importantes de la Biblia. Sí. Sí, nos tomamos a bien el poder estudiar un poco, leer un poco y traerlo a conversación en este podcast. Y precisamente estamos hablando, hermanos, de Isaías capítulo 53. Amén. Así que vamos a meditar en los creo con los primeros 6 versículos porque el tiempo no nos alcanza para quizás conversar sobre el capítulo, sobre todo el tema, ¿no? Sobre todo el capítulo. Sí. Sí, nada, Julio, ¿qué? ¿Empiezo? Dale. Sí, Isaías 53. Este primer versículo es uno de los que me llega, 53:1 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. El 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Tremendo, amén. Amén. Voy a leer el primer versículo para comenzar abordando el tema ese. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? No cabe duda que el profeta está hablando prácticamente de Cristo, del Sí. Evangelio, ¿no? ¿Quién ha creído nuestro mensaje? Y honestamente, yo creo que nadie del Antiguo Testamento ha hablado tan claro sobre el Mesías como lo hizo Isaías Exacto. en este pasaje. Estaba viendo que el libro de Isaías es considerado por muchos como el quinto evangelio. No sé si habías escuchado eso. No. Muchos lo consideran como el quinto evangelio porque el libro de Isaías es un libro mesiánico. Habla sobre Jesús. Si hay una cosa de la que habla Isaías es sobre el Mesías, sobre la venida del Mesías. Y la verdad que me impacta bastante porque, o sea, cómo ahí nosotros podemos notar la veracidad de la palabra de Dios, cómo el Señor iluminó, cómo el Señor inspiró al profeta Isaías para escribir y muchos otros capítulos donde habla sobre la venida del Mesías. Sí. Sí, no, me impacta bastante. Sí, fíjate, ¿no? Y que mencionaste de que en el Antiguo Testamento, pues Isaías fue uno de esos hombres que llevó ese mensaje acerca de Jesucristo más claro que todos los profetas. Exacto. Y fíjate que en Génesis, desde Génesis vemos que Jesucristo viene siendo anunciado, porque en el Antiguo Testamento nos damos cuenta de que Jesucristo ya viene siendo anunciado, de que un día llegaría el Mesías, ¿verdad? Y como que Isaías viene a ponerle esa cereza al pastel, ¿me entendés? Sí. De decir, ¿saben qué? Ustedes profetas ya profetizaron, ya hablaron del Mesías, pero dejen voy yo. Okay. Y él ya como que le puso, esto es lo que va a pasar. Le dio detallitos exactos. Detalles exactos y que se cumplieron con la misma palabra. Al pie de la letra. Al pie de la letra, mira. Y una de las cosas que me llamó la atención fue la promesa de que cuando Jacob estaba bendiciendo a sus hijos, la promesa que le hizo a Judá, fíjate, de donde viene Jesucristo. Y esto está en Génesis 49:10. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. La promesa de Dios que está haciendo por medio de un hombre llamado Jacob, ¿verdad? Que por dónde venía el Salvador, por medio de dónde, ¿verdad? Y se cumple, fíjate. Y fueron promesas o fueron profecías reales. Exacto. Que se vinieron a cumplir, fíjate. Sí. Y otro que quiero mencionar también, tengo dos profetas más que quiero mencionar, que fue el rey David, que profetizó acerca de Jesús. Fíjate, en el Salmo 22:18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Tremendo. Otro que profetizó acerca de Jesucristo. Y tenemos el último del que quiero hablar también, que se cumplió y lo conocemos en la entrada triunfal, que es Zacarías. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Wow, ¿verdad? Tremendo. Entonces, venían profetizando, venían diciendo, viene alguien, ¿verdad? Viene el Mesías. Pero lo que me llama la atención de Isaías es que Isaías como que ya da más detalles, ¿verdad? Como que Isaías trae esa palabra ya directamente detallada de lo que iba a suceder con el Mesías. Prácticamente diciendo el propósito del Mesías. El propósito del Mesías, o sea, todos los que profetizaron anterior hicieron un excelente trabajo. Exacto. Pero cuando llegó el profeta Isaías, con tanto detalle, eso fue lo que le llenó, como te decía, puso ahí la cereza en el pastel. Sí, es que fíjate que meditando en esta profecía de Isaías, nos damos cuenta de que Isaías está hablando sobre la obra y el ministerio de Jesús, ¿verdad? Y es que, brother, Jesús no podía pasar desapercibido en la historia. Exacto. O sea, había mucha evidencia para confirmar de que Jesús era el Mesías.
Y la gente de ese entonces, en aquel entonces, los fariseos, entre otros, los religiones, los que profesaban la religión judía, sabían que este no era un hombre común. Sabían de que este no era un hombre normal. Sabían, o sea, porque veían a Jesús, lo veían haciendo milagros, sanando enfermos, proveyendo alimentos a miles de personas, resucitando muertos, brother. Y aparte de eso, dejando a un lado eso, la revelación que él traía de la palabra de Dios. Exacto. O sea, el mensaje que él traía. Esta gente se quedaba asombrado con la sabiduría que Jesús predicaba, que cómo Jesús les enseñaba. Entonces, esta gente no podía pasar desapercibido de que Jesús era el Mesías prometido. Exacto. Y más claro en Isaías 53. Isaías, fíjate, y me llama la atención cuál es el significado del nombre Isaías. Dale. Porque si tú te vas a los capítulos desde el comienzo, ¿me entiendes? Creo que es en el capítulo 7 donde habla de que una mujer, una virgen concebirá y dará luz y será su nombre Manuel. Ajá. Y da especificaciones, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, Dios levantó a Isaías como para abrirles un entendimiento al pueblo de Israel, el cual no pudieron entender. Yeah. Porque el mismo nombre Isaías significa Jehová el Salvador. Oh, tremendo. El nombre de Isaías. Entonces, los judíos no lo pudieron entender, el pueblo de Israel no lo pudo entender de que Dios les estaba diciendo, aquí les va una profecía, aquí les va un código, como decías el otro día, aquí les voy a desatar este código que se llama, este hombre, por medio de su nombre, Dios ya le estaba dando una señal a ellos. Ajá. ¿Verdad? Y no la quisieron entender, fíjate. Tanto así de que la Biblia dice de que en el Evangelio según San Juan 1:11, 10 y 11 dice de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, Jesucristo, Dios mismo se estaba revelando al pueblo de Israel y no lo pudieron entender. Tremendo, la verdad. La verdad, fíjate que hablando siempre del versículo 1, que me llama la atención, dice que quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién ha manifestado su brazo, sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová. O sea, esta gente sabía de que Jesús no era cualquier persona, no era otro hombre más. Inclusive esta gente escuchó el mensaje que Jesús traía. Pero ni aún así los líderes religiosos decidieron negarse a creer. Y aquí voy yo. O sea, ellos escucharon el mensaje. Pero no basta solamente con escuchar el mensaje. Exacto. No basta solamente con oír sobre el evangelio. Hay algo más que hay que agregar y es creer. Eso es lo que marca la diferencia. Es lo que hace la diferencia de que el evangelio produzca algo en nosotros. Algo nuevo en nuestra vida, sí. Traiga salvación a nuestras vidas. Sí, sí. Y no, eso es lo que me llega de este pasaje, en realidad. De que no solo nos da la luz para decir de que no solamente basta escuchar, sino que también debemos creer. Porque mucha gente nos ha escuchado, mucha gente ha escuchado el evangelio, pero pocos han creído al evangelio. Exacto. Y la diferencia está en creer al evangelio, no solamente en escuchar, sí, está bien, porque del oír viene la fe, ¿no? La fe, sí. Entonces, pero si nosotros nada más nos quedamos escuchando y no creemos, no va a pasar nada. Sí, no, exactamente. Fíjate que, como te digo, ellos entendían, o sea, Dios les venía diciendo, les venía dando la advertencia de que el Mesías venía. Sí. Y Dios, fíjate, de la forma en la que Dios les demostró de que este Mesías venía fue por medio de otro hombre. Yeah. Por medio de Juan el Bautista. Sí. Y dice la Biblia de que Juan el Bautista se iba al desierto y ahí llegaba la gente a escucharlo. Habían sucedido, según entendemos, 400 años de silencio, que Dios no había levantado profeta, Dios se había quedado en silencio, todo se había quedado con lo que ya tenían de la ley. Pero a mí me llama mucho la atención, fíjate, cuando comenzás a leer el libro el Evangelio de Mateo, ¿de dónde? Y es una pregunta que te hago a ti, a ver si tú me la puedes decodificar, ministro. ¿Cómo entendieron aquellos hombres, los que la Biblia llama los magos, que traducidos son los sabios, del Mesías? Y mi pregunta es esta, ¿será que existían hombres que de verdad habían puesto atención a las profecías bíblicas? Yo pienso que sí. Yo pienso que más o menos sí, fíjate. No sé, es mi punto de vista. No estudié un poco a profundidad de dónde provenían estos sabios. Estos sabios, sí. Hombres sabios. Pero sí, yo creo que ellos estaban bastante
pendientes de los tiempos, de las cosas que estaban a punto de acontecer. Exacto. Y sabían de que el que había nacido en ese entonces no era cualquiera. Entonces es por eso que ellos vinieron desde tierras lejanas a ver, inclusive, no sé si, y esto estoy así, ¿me entiendes? Porque vinieron, estoy parafraseando, vinieron desde tierra lejana a preguntar sobre eso. Y a quien se le acercaron primero creo que fue se presentaron a Herodes, ¿no? A Herodes. A quien se le presentaron fue a Herodes. Y entonces con Herodes comenzó a decir, ¿cómo? Como que viene un Mesías, ¿o qué? Sí. O sea, se va a levantar un futuro rey David, porque este es el concepto que la gente tenía del Mesías. Como ellos lo miraban como un futuro guerrero, que se iba a levantar en contra del Imperio Romano y iba a tratar de luchar contra el imperio y libertar al pueblo judío. Entonces Herodes pone como que para las orejas. Y es por eso que Herodes prepara un edicto, algo así, para mandar a matar a todos los niños menores de 2 años. Sí. Por eso mismo, por el miedo que tenían de que se levantara un Mesías, alguien que tratara de libertar al pueblo judío. Sí. Y ese es el mismo concepto que el pueblo judío tenía. Sí. Entonces, yo también poniéndome a pensar, por eso creo que los judíos no creían en Jesús, porque no le miraban talle de guerrero. No le miraban el talle. Ajá. No, y es que fíjate, me llama la atención que dice aquí, y lo busqué, fíjate, en San Mateo 2, dice de que, y lo que estabas diciendo tú para confirmarlo, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, ¿verdad? Que traducido son unos hombres sabios, ¿verdad? Sí. No practicaban la magia como es diferente. Los pícaros que existen ahora. Sí. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Y me llama la atención, fíjate, porque el profeta Isaías lo había profetizado en el Antiguo Testamento. Ellos ya tenían esas profecías de parte del profeta. Pero estos hombres desde otras tierras vienen a querer buscar una realidad, una verdad que estaba profetizada, cuando en realidad lo que el Señor había hecho, lo que Dios había hecho era darles esa profecía, ese manuscrito, se los había dejado a los judíos. La pregunta es, ¿por qué el rey Herodes no se puso a investigar en sí por su propia cuenta acerca del Mesías? Tuvieron que venir otros hombres a traerle una revelación de que el Mesías ya estaba aquí. Tremendo. Que el Mesías ya había llegado a la tierra. Y fíjate, lo que tú dices, y lo que sucedió con Herodes, fíjate. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Tuvieron miedo. Sí. Tuvieron miedo. Y es que lo mismo que tú dices, el Mesías venía con un propósito. Y ellos no se esperaban que el Mesías quizás naciera en ese tiempo, porque habían sucedido. ¿Qué sucede cuando por ejemplo, la Biblia dice, y este es un tema completamente diferente, pero lo quiero usar. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué es lo que sucede? De que la Biblia nos enseña y nos dice de que hay cosas que se nos hacen costumbre. Y en mi forma de pensar, yo pienso que el pueblo de Israel llegó a tener una costumbre donde ya no había palabra de Dios. Donde se habían acostumbrado a no entender lo de Dios. Y me imagino yo que para Herodes en ese tiempo recibir esa revelación de que ya había nacido el Mesías, se le ha de haber hecho algo, aquí ya se va a cumplir lo que dijeron. Sí. Y nosotros no estamos preparados para esto. Y como te digo, es que ellos tenían un concepto bastante errado del Mesías. Ellos esperaban al Mesías como un guerrero, alguien que venía a libertar, alguien como un prototipo de David, a libertarlos del Imperio Romano. Y entonces esta gente temía, o sea, ellos esperaban a ese tipo de Mesías. Y a ese tipo de Mesías sí lo iban a seguir. Lo que pasa, el problema es que Jesús no llenó las expectativas de ellos. No llenó, exacto. Entonces, como lo miraban que no tenía nada que ver con el guerrero que se suponía que debía de ser y todo eso. Entonces, me pongo a pensar así, que ellos así pensaban. Cualquier momento se le puede ir pelar los cables y se va a creer el Mesías y va a levantarse contra el Imperio Romano. Y los romanos no van a bromear con nosotros. Sí. Porque los romanos eran serios, viejo. Sí, cuando llegaban a un lugar, cuando llegaban a una ciudad, ellos, si llegaban en modo de guerra, ellos no dejaban a ninguno vivo. Entonces dijo, no es posible de que por culpa de nos quiebren a todos. Entonces vamos a darle cuello. Y eso es lo que hicieron, man. Sí. Entonces ellos nunca creyeron, a pesar de las señales, a pesar de todo lo que estaba escrito, nunca creyeron que Jesús era el Mesías. Al contrario, lo rechazaban.
Y aquí se cumple lo que el profeta dice. ¿Quién ha escuchado? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sí. Sobre el pueblo de Israel, Ujú. sobre el pueblo judío. Es donde Jehová había manifestado señales, había enviado profetas, hablándoles sobre la venida del Mesías. Pero ellos no habían escuchado. Sí habían escuchado, pero no habían querido creer que verdaderamente ese era El el Salvador Mesías. había llegado. Sí, no, Sí. tremendo. Sí, no, y fíjate, el versículo número 2 dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Y da unas especificaciones que a mí me llaman mucho la atención, fíjate, acerca de Jesús. Porque si nos vamos hay un salmo donde dice de que él es el más hermoso entre los hombres, ¿verdad? No sé si recuerdas cuál salmo es. Pero hay un salmo de que habla de eso, y David lo profetiza. Pero aquí me llama la atención que dice que no hay parecer en él. Por eso te digo, Isaías vino a decir unos detalles de que otros profetas no les llegó esa revelación. Ajá. Ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y el profeta Isaías nos está directamente diciendo de que Jesucristo iba a ser desfigurado por nosotros. Jesucristo mismo, el mensaje que le está dando a su pueblo y a sus contemporáneos es de que ese Mesías que viene no es el que ustedes están esperando, no es como ustedes lo piensan recibir. Ajá. De la forma que ustedes lo quieren ver, no va a ser así. Exacto. Porque dice la misma Biblia de que para Jesucristo no se encontró donde nacer. Él tuvo que nacer en el pesebre. Así es. Es un rancho, algo Tuvo así. que huir de su propia tierra siendo un niño Tremendo. a Egipto, ¿verdad? Que tuvo que huir a una tierra que no era tierra de él. Y fíjate, Oseas 11:1 dice de que ese otro profeta que habló de Jesucristo, que dice que de Egipto llamé a mi hijo, ¿verdad? Es una profecía más que se cumple. Porque en Egipto, ¿me entiendes? Jesucristo tuvo que huir a una tierra de donde habían sido liberados sus propias gente, ¿verdad? Y y lo que otros profetizaron, Isaías le viene a decir, ¿sabes qué? Si ustedes están esperando a alguien, a una persona de la alta sociedad, les traigo una respuesta. Y es una persona que es inatractivo para que le deseemos. Para que no tendrá hermosura, no hay parecer en él, y le veremos y se van a dar cuenta de que no es lo que ustedes quieren. Ellos estaban expectantes tenían la expectativa de que el Mesías sería un guerrero, un tipo quizás de buen parecer, de buen parecido. Como David, como tú dices. Ajá, como David. Pero la realidad es que no fue así, la verdad. Y el propósito del Mesías, de Jesús, era más diferente. Él lo que quería es libertarlos de la esclavitud que ellos tenían del pecado. Entonces, inclusive los discípulos, antes de partir a los cielos, el Señor Jesús, ¿cuál fue la pregunta que le hicieron? Señor, pero dinos, ¿restaurarás el reino de Israel? Entonces todavía estaban confundidos ellos. Ellos todavía tenían ese pensamiento y es entendible porque vivían en ese entonces. Vivían en ese tiempo donde el mensaje quizás en las sinagogas era ese. Que el Mesías iba a ser un prototipo del rey David, quien los iba a traer, iba a libertar, iba a ser un guerrero, iba a luchar contra el imperio de Roma. Eso es lo que ellos esperaban. Pero como a Jesús no le miraban talla, entonces ni lo pelaban, ni le paraban bola. Entonces, sí, los discípulos quizás tenían ese pensamiento y Jesús les dijo, no les toca a ustedes saber eso. Entonces, un solo les dije, hey, ni me hablen de eso. Mejor cállense. Sí, mejor cállense. Ustedes todavía no han entendido lo que yo hice. Ustedes se pelaron a la hora de las horas. Desaparecieron. Sí, entonces, es tremendo, men. Y eso nos da una pauta, men, para siempre en el versículo, en los primeros versículos, para no sé si esto puede servir de consuelo, pero no todos van a escuchar, no a todos les va a agradar nuestro mensaje. Exacto. No sé si esto le sirva de consuelo a alguno que está por ahí, quizás ya tiene años en el ministerio y quizás sigue con las mismas ovejitas, pero quizás no a todos les va a agradar nuestro mensaje, ¿verdad? Esto está demostrado bíblicamente. El profeta Isaías lo habla y habla acerca del Mesías. Jesús, que es el mero, por decir, nuestro máximo líder, o sea, aún Jesús lo rechazaron muchos. Y siempre han sido las minorías que han venido al Evangelio.
O sea, de las grandes comunidades, de los grandes imperios, siempre las minorías son las que siguen a Cristo. Y es normal. O sea, si esto te sirve de consuelo, o sea, no siempre nuestro mensaje va a caer bien a las personas. Y no debes de desanimarte porque quizás muchos rechazan tu mensaje. Y quiero dar unos 3 puntos sobre esto, a un mensaje a los predicadores. Y el primero es: no te sientas mal del por qué no se salvan muchas almas a través de tu ministerio. ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros, si es posible, nosotros si estuviéramos haciendo otro tipo de contenido, a lo mejor tuviéramos más seguidores. Sí. Mucha gente quizás compartiera nuestro contenido. Pero dado que nuestro contenido es bíblico, nuestro contenido es sobre Dios, sobre la Biblia, entonces a muchos no les agrada eso, porque a muchos no les gusta que se les digan las cosas que están mal, ¿me entiendes? Entonces, y es por eso que es entendible de que nuestro contenido no sea tan compartido como lo es el contenido secular que comparten los demás. Y no es que, y no nos vamos a poner a competir con este tipo de influencer que hace videos y que contenido y esto y lo otro y en busca de la fama, porque no es nuestro objetivo. Exacto. Así que lo más común será que la mayoría nos rechace. Número 2. Lo más común será que la mayoría rechace nuestro mensaje. Lo más común será que quizás ganemos enemigos, hasta de nuestra propia familia. Sí. Es probable que algo que nosotros digamos cuando compartamos un mensaje quizás dañe, toque fibras de personas que quizás no están muy de acuerdo con nuestra postura y quizás ganemos enemigos. Porque no vamos a negociar nuestro mensaje, no vamos a negociar el evangelio. Lo más común será eso, que nos silencien, ¿verdad? Como ya ha pasado muchas veces con nosotros. La verdad que sí. Y punto número 3, que nuestra motivación no se encuentre en cuántos se salvan a través de nuestro ministerio. Que nuestra motivación se encuentre en que al hacerlo, al predicar el evangelio, es decir, nosotros estamos obedeciendo al mandato de Dios cuando dice ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Que ese sea nuestra motivación, que al hacerlo estamos obedeciendo al mandato de Dios. Entonces ese es algo que pueda servirnos de consuelo, porque no siempre quizás vamos a caer bien con nuestro mensaje. Sí, ¿verdad? ¿no? Sí. Y fíjate, quiero agregar a eso que dijiste, de que a muchos no les va a agradar el mensaje y que muchas personas no van a estar de acuerdo con lo que hacemos. Pero el Proverbio 23 dice: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Tremendo. Comprarla y no la vendas, es todo. Y fíjate, como tú dices, este contenido no es para que tengamos miles y millones de personas siguiendo, ¿verdad? Este contenido es para que nosotros te llevemos el mensaje, el mandamiento del Señor Jesucristo, que dijo: ir y hacer discípulos. El mensaje de la salvación que queremos traerle a la humanidad. Sí. Y no todo el mundo lo recibe. Exacto. ¿Verdad? No todo el mundo lo va a recibir de la misma manera. A Jesucristo, como hablábamos, no lo recibieron de la mejor forma. Es más, lo quiso matar Herodes. Sí. No lo recibió con brazos abiertos. Nos vamos a la Biblia y nos encontramos en el Éxodo de un hombre llamado Moisés, que Faraón quiso matar a los niños porque él entendía de que el mismo pueblo de Dios se le podía levantar en su propia tierra. Y Dios se encargó de salvar, de guardar a un hombre llamado Moisés para salvar a su pueblo. Y no todo el mundo va a recibir ese mensaje, fíjate, porque a los discípulos no los recibieron muy bien en ciertas partes. A los discípulos no los recibieron de la forma en que deberían de haber sido recibidos. ¿Verdad? Y a mí me gusta mucho este ejemplo del apóstol Pablo cuando llegó a la isla de Malta. Dice la Biblia de que los recibieron a ellos como unas grandes personas. Sí. Pero a la hora de que la serpiente picó al apóstol Pablo, dice la Biblia de que los naturales de ese lugar, los nativos de esa tierra dijeron: ya lo perdonó Dios, pero la naturaleza no lo ha perdonado. Se va a morir. O sea, dentro del corazón de los nativos de esa tierra, ellos entendían y sabían de que nosotros lo estamos recibiendo, pero todavía la naturaleza no. ¿Y qué dice la Biblia? Que el apóstol Pablo dijo: metió la serpiente al fuego. Y en vez de ponerle atención a lo que los otros estaban pensando, quizás estaban diciendo: pues
no sabemos, el apóstol Pablo debe haber escuchado los comentarios. Sí. Él accionó y se metió más la serpiente al fuego, como diciendo, no le hago caso a lo que dicen. ¿Verdad? No, tremendo. Sí, es que está tremendo, man. La verdad que no siempre vamos a ser de agrado ante las personas, pero que nuestra motivación sea esa, ¿verdad? De que estamos obedeciendo a Dios, de que estamos haciéndolo en obediencia al mandato de Dios, ¿verdad? Y que de esa forma nosotros estamos agradando al Señor. Así es. Así que, no, continuemos. Amén, sí. No, y fíjate, leíamos el 2, ¿eh? El 2 y en el 3, despreciado y desechado entre los hombres. Imagínate tú que vayas para El Salvador y tú creyendo que te van a recibir con brazos abiertos. y que no te reciban bien. Ajá. ¿Verdad? Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Pero fíjate que en el 4 quiero que hablemos algo interesante. Dale. Y con el perdón de todos aquellos que predican la palabra del Señor y la están vendiendo, quiero hablar esta palabra. Dale, fuego. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y aquí quiero enfatizar, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Tremendo. Con esa palabra del Señor, lo que Isaías está diciendo, no te dejes enganchar, hermano. Tú que estás viendo este programa, no te dejes enganchar por predicadores, por personas que te están vendiendo un evangelio falso. Un evangelio donde tú das y Dios te da. Un evangelio donde el Señor te va a sanar, pero tú tienes que venir con cierta cantidad. Ya como queriendo comprar. Y que milagro. Me perdonen todos aquellos que están a favor de este tipo de enseñanzas, pero nosotros vamos a hablar la verdad. Compra la verdad y no la venda. El profeta Isaías traía la palabra de salvación. Es más, su nombre tiene que ver con salvación. Sí. El nombre del profeta Isaías. El profeta Isaías no escondió la verdad, no escondió la verdadera palabra de Dios. Y aquí nos está diciendo que más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La única forma que nosotros tenemos la salvación es a través del perdón de pecados. Que Jesucristo, ese sacrificio que lo hizo, nosotros lo hemos recibido. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay personas que se le van a acercar a usted y le van a decir, ¿quieres un milagro? ¿Quieres algo de parte de Dios? Primero tienes que accionar. La acción que tienes que tomar, hermano, es tu fe. Creer en que Jesucristo ya lo hizo. Creer en que el Señor ya venció en la cruz del Calvario. De que toda enfermedad cayó sobre él. Amén. Amén. Que toda enfermedad ya fue llevada en la cruz del Calvario. De que toda enfermedad ya fue tomada ahí. De que no es necesidad de que tú vengas y que otra persona venga a decirte, hermano, vas a ser sano, pero Dios quiere que hagas esto. No, ya Dios lo hizo. Ya Dios llevó esa palabra y cargó sobre, dice la palabra del Señor, de que el Padre se tuvo que darle la espalda al Hijo por causa de nuestro pecado. Y Jesucristo le reclamó en medio de la cruz y le dijo, ¿por qué me has abandonado? Tremendo. Y es porque el Padre estaba pagando tu pecado, el Padre estaba pagando por tu enfermedad. Y si está en la voluntad de Dios, Dios te va a sanar. Si está en la voluntad de Dios, Dios me va a sanar. Dice la Biblia en 2 Corintios 12, de que el apóstol Pablo 3 veces le había rogado al Señor que le quitara ese aguijón. Y el mismo Señor le dijo, bástate mi gracia porque ahí es donde yo me perfecciono, en ti. Y el llamado de Dios es para que nosotros creamos, amén. El llamado de Dios es para que nosotros le creamos completamente a Él. Jesucristo ya llevó todo, dice la Biblia. Al final, por su llaga fuimos todos curados. Amén. Y no está haciendo excepción de personas. Y ahí te mencionabas algo bastante clave ahí en lo que decías sobre el apóstol Pabro. Porque hay veces, brother, o sea, no, para comenzar, no podemos comprar los milagros de Dios con dinero. No porque nosotros diezmemos, no porque ofrendemos, no porque demos o pactemos, vamos a comprar o vamos a torcerle la mano a Dios. Así es. Es que yo así me imagino, como que, hey, te voy a dar esto, pero... Dame el milagrito. Hey, Dios no es corrupto, men. Exacto. O sea, no se vende por dinero. O sea, ¿qué es lo que le dijo Pedro a Simón que quería comprar el don de Dios? El que quería, sí, le dijo, tu dinero perezca contigo. Exacto. Tremendo. O sea, es que es tremendo, men. O sea, hay personas que ya comenzaste a hablar sobre
evangelio que se está vendiendo últimamente sobre la sanidad, divina, y que puedes comprar la sanidad divina a base de algo que hagas, de algo que aportes, de un pacto que hagas. Y precisamente cuando muchos predicadores comienzan a hablar de esto, de lo que están hablando es de dinero. Exacto. Si pactas, si haces este pacto, si ofrendas, vamos, sella la palabra. No sé si has escuchado esa parte. No, sí, claro. Sella la palabra. Todas esas cosas ya las vivimos. Con $1,000, séllala con esto. Entonces, como que, no sé, como que me huele mal eso. Y no comparto mucho esa postura realmente. Es sí. tremendo, fíjate, porque mira, una de las cosas es que aquí la Biblia está diciendo de que más el herido fue por nuestras rebeliones, murió por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos todos curados. Amén. Y lo que, dale. Y ahí con eso decir todos curados, Dios no te está prometiendo de que te va a sanar tu enfermedad. Ajá, eso es que iba. Dios no te está prometiendo de que Él te va a sanar lo que tengas, porque si así fuera, el apóstol Pablo no hubiera escrito esa carta, no hubiera hablado de eso en su carta. Ajá, hablando del apóstol Pablo, o sea, era un tipo que le pedía al Señor. ¿Quién era Pablo? Era un tipo entregado por completo a Dios, al servicio de la obra de Dios, pero aún así el Señor no le concede el favor ese, no lo sana, digamos, por así decirlo, hablando de ese aguijón por lo que él se quejaba. Entonces, muchas veces el plan de Dios es que nosotros pasemos por esa enfermedad para enseñarnos algo. Amén. Muchas veces el plan maravilloso de Dios para nosotros va a ser que quizás pasemos por momentos difíciles, llámese enfermedad, llámese crisis financiera, llámese el desierto o lo que sea, como le queramos llamar, pero muchas veces ese va a ser el plan de Dios para que muchos de nosotros entendamos y comprendamos muy bien qué es lo que Dios quiere con nosotros. Así es. Y comprendamos muy bien sobre qué trata el evangelio. Exacto, que comprendamos de que se hace la voluntad de Dios. Así es. ¿Verdad? Y fíjate, si Dios quisiera, porque la Biblia dice, ¿me entiendes? Y con todo respeto digo esto, hay pastores sinvergüenzas, con todo respeto lo digo. Hay evangelistas sinvergüenzas que de verdad van tras la ganancia, el dinero. Yeah. Y usan esta palabra que está parece que es en 1 o en 2 de Juan, donde dice de que, hijo, yo quiero que seas prosperado así como prospera tu alma. Y usan la palabra donde, hijo, quiero que seas prosperado y ahí se queda, ¿me entendés? Creo en la prosperidad. Dios me ha prosperado en mi trabajo, Dios me ha prosperado en mi vida y yo sé que lo mismo contigo. Creemos en la prosperidad, pero no creemos en esa mentira que se vende, ¿me entendés? Esa falsedad que se está vendiendo hoy en día, donde al nuevo, a la persona nueva le están vendiendo ese evangelio de mentira, donde le dicen, Dios quiere que primero seas prosperado y quieren que la prosperidad se vea literal, de forma literal, ¿verdad? Quieren que primero andes el carro del año, y ya estás bendecido, ya estás prosperado. Quieren que andes la mejor ropa de vestir y para que estés bendecido, ¿me entendés? Yo recuerdo y estuve en una iglesia, fíjate, y lo digo abiertamente, estuve en una iglesia donde si yo no saltaba, yo no tenía el Espíritu Santo. Tremendo. Y ya tú ya conoces todo eso, ya sabes de qué te hablo. Entonces, si yo no saltaba, yo no tenía el Espíritu Santo. Entonces, el evangelio en realidad eso no es una forma de demostrar el Espíritu Santo, porque en realidad si nos vamos a la Biblia, el Espíritu Santo, dice la Biblia, los frutos del Espíritu Santo, y ahí habla entre el amor, la benignidad y todas esas cosas que los frutos del Espíritu Santo. Sí, no, es que la Biblia no dice de que por los dones del Espíritu Santo se va a conocer la gente, sino más bien por los frutos. Exacto. Ajá. Y fíjate, estoy metiendo otro tema, pero a lo que quiero llegar es a ese punto de que si Dios quiere, lo va a hacer. ¿Verdad? No podemos venir nosotros a decir a Dios, yo decreto, yo declaro, yo te pido, Señor, que en tu nombre así es. Y como escuché por cierto cantante que oraron y dijeron, no tomaremos un no por respuesta. Tremendo. Fíjate, cuando la realidad es que si Dios quiere. Es que esa debe ser nuestra oración, si Dios quiere. O sea, si es la voluntad de Dios, va a suceder. Si no es la voluntad de Dios, no va a suceder. Y ese debemos de tener eso bien en cuenta, man. Claro, de que si es la voluntad de Dios, o sea, no ordenárselo a Dios, porque hay una generación de cristianos, hay un grupo de cristianos que le ordena a Dios, man, que le haga tal cosa, que le conceda, que le cancele la deuda, que le dé una casa, que le dé el carro del año. Y muchos, cuando el Señor no les contesta esas oraciones, muchos
se salen de la iglesia. No, y se resienten con Dios. Tremendo, man. Y es que ese es el problema de este evangelio tan aguado, tan tepático, tan arruinado que existe, hermano. Mira, Jesucristo dijo ahí en su palabra de que Él ama tanto al mundo y Dios dice, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito principal del evangelio es la vida eterna. Amén. El propósito principal de Dios, el enviar a su Hijo, no fue para que nosotros anduviéramos el carro del año. Yo tengo un carro 2023, pero eso no me hace más cristiano que vos. No. Yo tengo un carro que la compañía donde yo trabajo me lo provee y no me hace más cristiano que vos. Es cierto. ¿Me entendés? Tremendo. Puedo ser menos cristiano yo que tú, que quizás no sé qué carro tenés, pero puedes ser más cristiano vos que yo, ¿me entendés? Y con esto no estamos defendiendo la doctrina también, ¿verdad? De que entre menos tenés, más humilde y más cristiano. Porque también existe hay un grupo eso. de cristianos también de que creen que entre más pobre seas, más ungido, más humilde. Y no se trata de eso. El deseo de Dios es de que estemos bien, de que vivamos bien, excelente. El apóstol Pablo dijo, sé vivir en escasez, vivir en abundancia, sé vivir en todas las temporadas de mi vida. Las he vivido. Y él las vivió con Cristo. Y la importancia del evangelio, como el apóstol Pablo terminó diciendo, he peleado la batalla. Amén. Yo sé que al final de mis días esto lo he vivido, he llegado hasta este punto de la vida donde esta batalla le he peleado. Yeah. Y el mensaje que yo tengo de parte mía para los hermanos es que no se dejen engañar. No se dejen guiar por mentiras del enemigo, donde le están pidiendo, como decía el hermano, te están pidiendo una ofrenda para que Dios haga el milagro. Cuando no va a suceder, hermano, eso no es así. Esa es la palabra basura, dijo el apóstol Santiago Zúñiga. Pero no es así, hermano. El evangelio no se trata de esas cosas. El evangelio se trata de creer lo que Dios profetizó, lo que Dios ya nos habló, de la palabra del Señor. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. El deseo de Dios primeramente es nuestra alma. Y Mateo 6:33 lo dice. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. ¿Qué cosas? Si tú lees desde el capítulo 6 para adelante, te das cuenta de que el deseo de Dios es que le oremos al Padre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. El afán de la vida ahí mismo lo encontrás. Sí. Y te das cuenta de que en el 6:33 de Mateo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo que la tierra te ofrece, todo lo que este mundo te ofrece, está bueno. Pero la justicia y la verdad de Dios es lo primero que debemos buscar. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, el reino de Dios y su justicia. Así es. Y todo lo demás, pues, si el Señor quiere, nos va a añadir. Así ¿verdad? Si el Señor quiere que nosotros andemos un buen carrito, vamos a andar. Lo vamos a andar. Si y no nos va a ser más cristianos que nadie. No. Porque eso no nos hace ni más ungidos que otros. No podemos ver al revés como dicen, del hombro a otras personas que traen un carro quizás del 99 todavía. No, fíjate que te voy a contar una pasada. Dale, soltalo. En el país de Marte. No, había una ocasión, en la comunidad donde yo vivía, había una persona que comenzó a predicarme. Estábamos en una reunión, una célula, y él comenzó a decir algo que me llamó la atención. O sea, me incomodó bastante la forma como dijo, de que para echar de ver, dijo él, de que una persona está haciendo, está bien con Dios. Primero que todo, por lo menos debe tener una motocicleta. En aquel entonces, el que tenía una motocicleta en mi país era una persona que más o menos se la sabía, ¿no? Sí. Andaba más o menos bien económicamente hablando. Entonces, y este predicador dijo, por lo menos tiene que tener una motocicleta. Y valga la redundancia, él tenía una motocicleta. Y todos los demás, nosotros, o sea, no teníamos algo así, ¿me entiendes? La gente allá, vos sabés que apenas vive con $1 o $2 al día. Sí. Entonces ya es difícil. Entonces, y comenzar a predicar este tipo de evangelio, no como que en vez de bendecirte, no te ayuda en nada, man. Entonces, y hay gente que se siente excluida del evangelio por causa de eso. Y mucha gente se va del evangelio que tienen una buena intención quizás cuando vienen a buscar del Señor a una iglesia, pero cuando escuchan este tipo de evangelio lo que hacen es no me siento, creo que este no es mi lugar. Yo no tengo el dinero, yo no tengo lo que ellos me están pidiendo, yo no tengo dinero para ofrendar, yo no tengo esto, yo no tengo lo que ellos están diciendo que más o menos por ahí va la cosa.
Entonces, si mucha gente comienza a salirse de esas iglesias, y en parte es bueno, brother. En vez de que se... Sí, porque Dios le abre los ojos al que la tenga que abrir, fíjate. Y con todo esto que estamos hablando, no estamos diciendo que es malo tener dinero. No. Porque Jesucristo en su ministerio tenía un tesorero. Sí. Jesucristo tuvo un tesorero, lastimosamente, pues, ¿verdad? Fue el que lo entregó, ¿verdad? Sí. Pero con Jesucristo tener un tesorero en su ministerio, está diciendo de que Jesucristo tenía su dinero dentro de su ministerio. Yeah. Y es bueno. El problema es que cuando lo hacemos parte de con el perdón, lo quiero decir, de una doctrina, de decir de que tenés que tener tanta cantidad, tenés que tener una motocicleta, Tienes que tener un carro tenés que tener un carro, tenés que vestirte con saco y corbata todo el tiempo para demostrar tu santidad. ¿Me entendés? La santidad no está en el saco, la santidad no está en la corbata. La santidad está en el interior. Exacto. ¿Verdad? Sí. Y al final del día tú vas a ser juzgado por tus obras, por tu fe y por lo que hiciste para Dios. Amén. No por lo que tuviste, no por cuánto pactaste. Tú puedes quedarte sin dinero en este momento, darle todo tu dinero a aquel varón que quieras, que te lo esté pidiendo, y al final del día te vas a dar cuenta de que la voluntad de Dios no era sanarte, no te vas a sanar. La voluntad de Dios no era darte lo que tú le estabas pidiendo a Dios, porque no era la voluntad de Dios. ¿Verdad? Sí. Porque si hubiera sido la voluntad de Dios, muchas cosas fueran diferentes en la Biblia. Sí. ¿Verdad? Si hubiera sido la voluntad de Dios, el rey David hubiera construido el templo, aún Dios sabiendo de que había sido un hombre sanguinario. ¿Verdad? Pero es otro tema. Pero no era el plan de Dios, sí. Sí, no, pues ya nos extendimos un poco, bastante. Ay, le cortaba. Sí. Sí, no, entonces, sí, no terminamos, la verdad. No sé si vamos a continuar el próximo episodio, porque es un buen tema y creo que aquí se avecina lo mejor, ¿verdad? Así que eso es todo. No sé, algo que quisieras agregar. Amén, no, todo eso es lo que traíamos en esta tarde. Así que si quieren escuchar más de nuestro contenido, síganos ahí búsquenos en YouTube como Gente de Iglesia Podcast. Ahí van a ver los episodios que hemos hecho a lo largo de todo este año. Amén. También en Instagram como Gente de Iglesia. Amén, Gente de Iglesia. Sí. Y en Facebook también. Entonces, como, bueno, mi perfil va. Sí, Stanley Cortés 123, ¿verdad? Y lo pones. Dale, vos también puedes subir tus videos también ahí, man. Yo les hago share. Okay. Entonces, pero sí, una bendición. Sí, ¿no? Así que eso es todo, mis hermanos y amigos. Nos vemos en una próxima. Cuídense. Dios les bendiga. Gracias por conectarte. Llámanos 714-499-5708. Gente de Iglesia, el podcast.